Hoy les hablaré del villano Brainiac, también conocido en Latinoamérica como Cerebro, y aclaro, no es el ratón cabezón compañero de Pinky o del villano que solo es un cerebro el cual se enamoró de un gorrilla parlante con gusto a las armas y que habla francés. Super Cerebro, como también se le ha tenido para encarnaciones con variaciones propias. Apareció en los cómics publicados por DC Comics. Creado por Otto Binder y Al Plastino, y su primera aparición fue en Action Comics número 242 en julio de 1958. Generalmente, se le representa como un androide extraterrestre o ser alienígena altamente avanzado, considerado uno de los mayores enemigos de Superman y un adversario frecuente de la Liga de la Justicia. Ocupación principal es la de científico y coleccionista intergaláctico de conocimiento, dedicándose a estudiar civilizaciones, recopilar información y almacenar ciudades enteras en miniatura, siendo el ejemplo más famoso la ciudad de Kandor, la capital del planeta natal de Superman, Krypton, el cual según otras entregas es destruido por él pues es un conquistador y amenaza cósmica. Otro origen de Brainiac está en el planeta Colu, por lo que su nacionalidad o especie se conoce como coluano. Los coluanos son reconocidos por su inteligencia superior y habilidades tecnológicas avanzadas, características que explican la extraordinaria capacidad de Brainiac para la estrategia, la ingeniería y la recopilación de conocimiento universal. Brainiac es una combinación de las palabras cerebro y maníaco, reflejando su inteligencia extraordinaria y su obsesión por el conocimiento y el control. IGN clasificó Brainiac como 17 grados más grande villano de cómic de todos los tiempos. Fue adaptado en diversas encarnaciones mediáticas, habiendo sido interpretado en acción real por James Masters en Smallville. Si no les suena, es el que era el vampiro Spike en Buffy la cazavampiros y Ángel. En la serie Krypton fue interpretado por Blake Ritson, y está previsto que aparezca en la película del universo DC, DCU, Hombre del Mañana, 2027, interpretado por Lars Eidinger. Corey Burton, John Noble, Jeffrey Combs, Michael Emerson y otros han prestado su voz a Brainiac en animación y videojuegos. En las películas de Lego existe un mundo artificial lleno de Brainiacs insufriblemente arrogantes y despectivos con quienes entre los suyos fracasan. En la Edad de Plata es un calvo de piel verde que llega a la Tierra y encoge varias ciudades, incluida, y las almacena en botellas con la intención de usarlas para restaurar el planeta, que por entonces no tenía nombre, que gobernaba. Originalmente fue notable solo por haber reducido la botella de la ciudad de Kandor con su rayo que se contraía y por usar un campo de fuerza. Posteriores en este periodo temprano, Brainiac se usó principalmente como un dispositivo de trama y no como un villano destacado del mes. La siguiente aparición de Brainiac fue principalmente detrás de escena, cuando intentó matar a, lo que llevó a Superman a darle a Lois y a Lana superpoderes. Pero el villano permaneció invisible, excepto como un giro de la trama al final de la historia. La siguiente aparición de Brainiac fue en Superman Retorno a Krypton en Superman #141, noviembre de 1960, en la que el villano robó la ciudad botella de Kandor, la única ciudad en Krypton que cree la advertencia de Jor-El de la condenación para el planeta, y que ya había construido un arca espacial dentro de la ciudad para salvar a la población. Cerebrito #275, abril de 1961, esta fue la primera aparición en la historia de los icónicos objetos diodo/electrodo rojo de Brainiac sobre su cabeza, que previamente había aparecido en la portada de su primera aparición en Action Comics. #242, julio de 1958. En Superboy, #106, julio de 1963, se revela que vino de un planeta llamado Brainiac y, después de un viaje en el espacio, volvió a encontrar a todos muertos por una plaga. Tenía la intención de conseguir que la gente de otros planetas, en ciudades reducidas, se amplíe con su rayo de crecimiento, para repoblar a Brainiac, donde los gobernaría. En Superman #167, febrero de 1964, fue reconfigurado. Era una máquina creada por los tiranos de computadora de Colu como un espía para que invadieran otros mundos, por lo que se le dio una apariencia no informática. También se explica en el reticulado distintivo de Brainiac de diodos rojos en su cabeza. Fue creado con terminales eléctricos visibles de sus nervios sensoriales que necesitaba para funcionar. Se da a entender que las computadoras podrían haberle dado un intelecto de 12º nivel, pero le dio un 10º nivel, igual que ellos, para que no tratara de dominarlos. Luthor libera a Brainiac de una prisión en otro mundo y aumenta su inteligencia. Sin embargo, implanta un temporizador que hará que Brainiac se desmaye para que la computadora no lo traicione, ya que solo Luthor puede restablecer el temporizador y si Brainiac intenta manipularlo, un toque causará una explosión. Sin embargo, Brainiac engaña a Luthor al crear un dispositivo que hipnotiza a Luthor, que quita el temporizador y olvida que Brainiac es una computadora. Brainiac huyó hacia el siglo Besos. Desarrollando la capacidad de absorber y manipular grandes cantidades de energía estelar, se rehizo a sí mismo como Pulsar Star Grave.
Se convirtió en un enemigo poderoso de la Legión de Superhéroes, y una vez se hizo pasar por el padre biológico de Brainiac 5. En la década de 1980, DC Comics volvió a imaginar, bajo los auspicios del escritor Marv Wolfman y el artista Gil Kane. En Action Comics Almohadilla 544, junio de 1983, Brainiac había construido un planeta gigante, artificial y controlado por computadora, y lo utilizó en su último intento de destruir a Superman. Su derrota a manos del Hombre de Acero lo dejó atrapado en el centro del planeta, incapaz de escapar. Se vio obligado a hacer una estrella cercana, Epsilon 4, explotar en una nova para destruir el mundo de las máquinas. Sin embargo, también disolvió el cuerpo humanoide de Brainiac en una corriente de moléculas sensibles que, después de un viaje fantástico a través del tiempo y el espacio, regresaron al presente y se reinstalaron como una computadora viva sin rastros de emociones humanas y una mente inclinada en la lógica. Su nuevo cuerpo, diseñado por Edan Negan, tenía la apariencia de un esqueleto de metal vivo con un fondo negro, gris, a veces iridiscente, con patrones de panal. También creó una nave espacial para albergar su nuevo cuerpo que en realidad era una extensión de sí mismo. El barco tenía la forma de su propio cráneo, con tentáculos de metal colgando del que podía manipular a voluntad. Brainiac conservó esta apariencia hasta después de la crisis en la miniserie de las Crisis en Tierras Infinitas. El Brainiac de la Edad de Plata / Bronce encontró su final en la historia de ¿Qué fue de lo que le pasó al hombre del mañana?, que cerró la cronología de Superman antes de la crisis. Lex Luthor encontró la cabeza robótica de Brainiac y se fusionó con él, haciéndolo inmortal a todo. Brainiac tomó el control del cuerpo de Luthor y trató de destruir a Superman de una vez por todas, formando un equipo con la Legión de Supervillanos. Luchando contra el control de Brainiac, Luthor le rogó a una superpotencia Lana Lang que lo matara, ella obedeció rompiéndole el cuello. Aunque Luthor murió, Brainiac pudo mantener el control del cuerpo por un tiempo antes de rigor mortis. Se puso y su cerebro se vio obligado a dejarlo. Propulsado por pura malicia, el cráneo se arrastró unos centímetros antes de finalmente correr. En el universo post, la historia de Brainiac fue completamente reescrita. Brainiac era ahora un científico coloniano llamado Brildox que, después de haber intentado derrocar a los tiranos informáticos de Colu, fue condenado a muerte. En sus últimos momentos antes de la desintegración, su conciencia fue atraída a años luz de distancia de Milton Moses Fine, un mentalista humano que trabajó bajo el alias, el asombroso Brainiac. Necesitando fluido craneal para mantener su posesión de Fine, Dox fue a una ola de asesinatos. Descubrió que Fine tenía poderes psíquicos genuinos y, por lo tanto, era un metahumano, que con frecuencia ejercía contra Superman. Brainiac Queen, una versión de Brainiac de una tierra primordial que es una entidad femenina, madre de Brainiac, con inteligencia propia. A principios de la década de 1990, Brainiac regresó en la historia de Pánico en el cielo, tomó el control de Mundo Guerra y manipuló a Máxima para que lo ayudara. Luego lavó el cerebro de Supergirl y el guerrero alienígena Draaga antes de capturar a Metron y partir hacia la Tierra. Pero Orion y Lightray de nuevo Génesis atacaron Barworld, pero Máxima y Supergirl los derribaron rápidamente. Brainiac envió la imagen mental de los nuevos dioses capturados a Superman para burlarse de él, y también envió su cabeza, una variante de color verde de la pre-crisis nave con forma de calavera, a la Tierra en una expedición punitiva. Esto hace a Superman a tomar la ofensiva, en lugar de esperar la inevitable invasión. Reunió a una coalición de la mayoría de los superhéroes del mundo y lanzó un ataque preventivo en Mundo Guerra antes de que pudiera llegar a la Tierra. Superman lideró el ataque junto a pequeña fuerza de élite exploradora que está por delante. Supergirl y Draaga lograron quitarse el lavado de cerebro y se unieron a Superman. Aunque Draaga fue asesinado en la lucha, Brainiac tomó brevemente el control de algunos de los héroes de la Tierra, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo. Máxima pronto cambiaría de lado también en la lucha, percibiendo a Brainiac como el verdadero villano por fin. Flash, Máxima, y los hombres de metal lo atacaron en su guarida, donde Máxima logró lobotomizarlo, pero fue detenido antes de matarlo. Su cuerpo vegetativo fue llevado de regreso a Nuevo Génesis para observación. Un año después de la muerte y el regreso de Superman. Después de que apareciera un cadáver en la tumba de Superman, el mundo se preguntaba si el Superman que volaba era el original o el falso. Brainiac fue eliminado inicialmente como sospechoso, pronto resultó ser el verdadero culpable, creando la ilusión incluso en su estado de coma en Nuevo Génesis. Se las arregló para revivir allí y regresó a la Tierra en secreto. Mientras estaba oculto, creó aún más engaños, lo que hizo que Superman cuestionara su cordura antes de darse cuenta de quién era realmente el culpable. Superman y Brainiac se enfrentaron en Metrópolis, donde Superman se burló del malvado villano y afirmó que, en el fondo, solo era Milton Moses Fine, un artista barato.
Esto causó cierta ruptura en la mente de Brainiac, donde la personalidad de Fine se reafirmó a sí misma, enterrando a Brainiac. Fine fue luego escoltado a un centro psiquiátrico. Brainiac hizo su primera aparición en televisión en los episodios de la serie animada de Filmation Las nuevas aventuras de Superman, con la voz de Cliff Owens. En esta serie, Brainiac era del planeta Mega, cuya población entera había perecido en una serie de guerras atómicas, con la excepción de un sobreviviente, el profesor Ekla. Ekla creó a Brainiac y lo envió a la Tierra para usar su rayo que se contraía para crear una especie de arca de Noé cósmico, al reducir a un macho y una hembra de cada especie de la Tierra para que regresen a repoblar Mega. Brainiac apareció en varios episodios de esta serie, que comenzó en 1966. Brainiac volvería a aparecer como miembro de la historieta de Legión del Mal donde no usaba pantalones pero sí calzoncillos negros en Challenge of the Super Friends con la voz de Ted Cassidy. Brainiac también apareció en un episodio corto de Super Friends, Superclones. Terminó haciendo clones de Aquaman y El Dorado. Fue expresado por Stanley Ralph Ross, quien asumió el cargo de Cassidy en 1980. En Superman, The Animated Series, Brainiac se representa por primera vez como la supercomputadora que ejecuta la mayoría de las operaciones diarias en el planeta Krypton. Él presta atención a Jor-El la advertencia sobre la inminente destrucción de Krypton. Pero en lugar de validar las afirmaciones de Jor-El, las descarta como falsas mientras trabaja secretamente para salvarse. Debido a que contiene el conocimiento colectivo de Krypton, Brainiac explica que, si informara al gobierno, lo pondrían a trabajar para detener lo inevitable, y en última instancia, condenaría a ambas partes. Brainiac sobrevive a la destrucción de Krypton después de descargar su programación en un satélite y crear un cuerpo androide para sí mismo. Luego viajó a otros planetas y asimiló su información antes de destruirlos, afirmando que cuantos menos seres poseen el conocimiento, más precioso se vuelve. Brainiac se dirige a la Tierra con el pretexto de un intercambio pacífico de conocimientos con Superman. Sin embargo, descubre las verdaderas intenciones de Brainiac de traicionar a Luthor y destruir la Tierra, y eventualmente mata a Brainiac destruyendo su nave. En Fantasma de la Máquina, se revela que Brainiac descargó su programación en las computadoras de durante su último encuentro con Superman. Luego obliga a Luthor a construirle un nuevo cuerpo androide. Cuando Superman llega para salvar a Luthor, Brainiac es finalmente derrotado cuando el Hombre de Acero magnetiza su cuerpo para que el metal atraído lo abrume. En la serie animada de la Liga de la Justicia. En el episodio Crepúsculo, él y Darkseid acosan a Superman. Aparece atacando por primera vez después de que Apokolips sufriera una gran derrota por parte de Nuevo Génesis, lo que llevó a Darkseid a dirigirse a pedir ayuda a la Liga de la Justicia. La historia fue una artimaña, sin embargo, una intención de atraer a la Liga, Superman en particular, a la sede de Brainiac. El plan completo de Brainiac era extraer el ADN de Superman para que él pudiera crear un cuerpo orgánico poderoso para sí mismo. Sin embargo, Darkseid traicionó a Brainiac. Durante la batalla posterior, los intentos de Batman llevaron a la destrucción de la inteligencia artificial y al Señor de Apokolips. Brainiac también aparece en Static Shock. En el episodio cruzado Una Liga de los Suyos, Brainiac se reduce a una única placa de circuito mantenida en estasis, pero escapó de la reclusión tras un corte de energía en la Watchtower de la Liga de la Justicia. Static y Gear habían sido reclutados por la Liga para ayudar a recargar los generadores de la Watchtower. Durante ese tiempo, Brainiac comenzó a tomar el control de la Watchtower. Envió a la Liga una llamada de socorro falsa para atraerlos, luego intentó deshacerse de Static y Gear antes de convertir la Watchtower en su nuevo cuerpo. Los dos superhéroes adolescentes descubrieron su plan y alertaron a la Liga para que regresara. Brainiac había logrado descargar su mente en la mochila de Gear, tomando el control de Richie Foley para recrear una vez más su cuerpo y su misión. Static y la Liga de la Justicia pudieron freír el hardware de Brainiac temporalmente, lo que permitió liberar a Richie y la autodestrucción de la base de Brainiac. La voz de Brainiac aquí suena bastante diferente. Los productores de Static Shock decidió lanzar la voz de Cory Burton significativamente más baja para su show. Brainiac aparece en Justice League Action, con la voz de John Delancey. Es similar a la versión temprana de la Edad de Plata del personaje, siendo un científico extranjero que encoge y embotella ciudades para su colección. También usa un traje similar a su contraparte posterior a 2008, aunque carece de otros aspectos de esa versión, como el estoicismo y la fuerza/diagonal durabilidad sobrehumanas. Única para JLA, esta versión se muestra para tener una parte superior más amplia de su cabeza. En Hombre Plástico Salva al Mundo, Brainiac intentó tomar Metrópolis para agregar a su colección, adaptando sus drones a los ataques de la Liga de la Justicia. Sin embargo, no pudo considerar que el Hombre Plástico pudiera deslizarse a bordo de su nave varias veces y destruirla antes de que pudiera disparar su rayo.
Después de que el rayo fue destruido, Brainiac actualizó sus bancos de datos para hacer de Plastic Man una amenaza de alto nivel para él y juró venganza. En mis aventuras con Superman es una IA que controlaba todos los aspectos del belicoso imperio kryptoniano antes de destruirlo cuando consideraron conversaciones de paz, lo que llevaría a su cierre. Abandonado con la estación espacial Kandor, él trabaja para reconstruir el imperio conquistando otros planetas y destruyendo a aquellos que se niegan a aceptar su dominio. Él crió a Kara Zor-El y le lavó el cerebro para que fuera su segunda al mando hasta que finalmente se libere de su control, destruya su cuerpo y rescate su núcleo. Otra versión es Brildox fue reconocido como el científico más grande en su planeta natal, Yod-Kolu, dado a sus avances en la tecnología de campo de fuerza y la miniaturización. Él desarrolló una inteligencia artificial, CEO-MPUT, que le permitió descubrir la quinta dimensión. Dox averiguó que este plano existencial se encontraba en estado de guerra, y un grupo de sus habitantes, la multitud, había entrado en su dimensión y destruido más de 100 planetas. Al darse cuenta de que Yod-Kolu era el siguiente en la trayectoria de la multitud, Dox trató de encontrar una manera de salvar su planeta, incluso realizó experimentos en su hijo. Esto obligó a su esposa LYSL a entregarlo a las autoridades y ser juzgado por los tribunales. A pesar de explicarles el peligro que corrían frente a la multitud, los magistrados de Yod-Kolu condenaron a Dox al exilio, pero este utilizó a CEO-MPUT para tomar el control de las redes de computadoras de Yod-Kolu. Copiando la base de datos del planeta, Dox construyó un ejército de sirvientes robóticos llamados Terminaus y miniaturizó la ciudad donde vivía su familia y la embotelló en un campo de fuerza, mientras que el resto de Yod-Kolu fue destruido luego en ejército de naves espaciales y distribuyó su conciencia a través de una serie de robots que viajarían por el universo a fin de preservar los planetas de la multitud, llegando a ser conocido como el coleccionista de mundos. Uno de estos robots atacó Krypton. Dox quedó fascinado por Jor-El, un científico kryptoniano que se las ingenió para salvar su mundo natal de la multitud. A su regreso a Krypton, sin embargo, Brainiac descubrió que el planeta había sido destruido. No obstante, el coleccionista encontró a Zor-El, que deseaba ser salvado. Brainiac le borró la memoria, reescribió su ADN a partir de muestras de sangre de su hermano, mejoró su cuerpo con tecnología, y le dio un traje decorado con el emblema de la casa de él. Nombrando el resultado como el kryptoniano definitivo, un cyborg Superman, el coleccionista le envió por el universo para encontrar cosas excepcionales y traérselas para su colección. Fue a la Tierra para salvarla de la multitud. El coleccionista se puso en contacto con el único humano lo suficientemente inteligente para entenderlo, Lex Luthor. Brainiac decidió que Metrópolis sería la ciudad que miniaturizaría. A través de sus observaciones al planeta, el coleccionista se enteró de la presencia de Superman. Descubriendo que Kal-El era último hijo de Krypton y que su colección kryptoniana estaría completa con él, Brainiac utilizó a los Terminaus para invadir Metrópolis. Parecía ir por buen camino para el coleccionista. Brainiac también localizó a 20 ciudadanos en Metrópolis cuyas mentes él podía albergar para salvar Yod-Kolu. Elevando el intelecto de estos ciudadanos a nivel 12 y dotando algunos con poderes, el coleccionista los dejó solos, aunque con una intención temporal, para que así pudieran centrarse en la tarea principal, detener a la multitud. Finalmente Superman viajó a la nave del coleccionista y encontró muchas ciudades alienígenas embotelladas, Kandor incluida. Al encontrarse personalmente, Dox se identificó a sí mismo como un ser del planeta Kolu donde era conocido como CEO-MPUT. Y en Krypton fue llamado Brainiac 1.0. Afirmando que sin Superman y la nave que lo trajo a la Tierra, su colección de Krypton era incompleta, Brainiac probó al hombre de acero sobre qué ciudad salvar, Kandor o Metrópolis. Superman decide que ninguna y viste la armadura que Brainiac le proporcionó, la cual se transformó instantáneamente en el traje de Superman. Superman vence a Brainiac con su nave en miniatura. Superman vence a Brainiac con su nave en miniatura. Brainiac envía a Metallo para atacar al hombre de acero, pero debido a que Superman razona con Corben sobre sus sentimientos por Lois Lane, se libera del control de Brainiac y se une a Superman en su ataque. Superman entonces utiliza su cohete de Krypton que también había sido miniaturizado con Metrópolis para atacar la mente de Brainiac, acción que realizó de forma exitosa ya que su misión principal era proteger a Kal-El. Al hacerlo, Metrópolis fue devuelto a la Tierra y Superman se apoderó de la nave de Brainiac y la convirtió en su primera fortaleza de la soledad. Brainiac se retiró a las partes más profundas del cosmos, y con el tiempo llegó al planeta Talerens. Luego de llegar a un acuerdo con Lady STYX, señora de la Tenebrian Dominio, Brainiac embotelló una porción de la SH Dicky Barrow de Talerens, para añadirla a su colección. También se encontró con Hediakaul, un ex miembro de los Green Lantern Corps, que combatió e infectó a la nave de Brainiac.
En última instancia, Brainiac abandonó sus planes con el SHD Kibero y expulsó tanto a Kaul como a la ciudad embotellada antes de partir hacia lugares desconocidos. Brainiac más tarde encontró su camino a Inoxia, donde Cyborg Superman había encontrado una kryptoniana muriendo de intoxicación por kriptonita. Al tratar de mantenerla con vida, los recuerdos de Zor-El regresaron a un cierto grado, por lo cual Brainiac tuvo que luchar contra él para ponerlo bajo su control de nuevo, permitiendo que Kara escapara. Brainiac fue capaz de obtener un vínculo neurológico con Lois Lane, que le permitió poseerla lentamente y puso a Smallville bajo su infección. Luego ideó un plan con Sadu para liberar a Doomsday de la zona fantasma e infectar a Superman. Preparándose para aprovechar el estado de debilidad de la Tierra sin el Hombre de Acero, Brainiac usó al Cyborg Superman para construir un portal que le permitiera invadir la Tierra con su nave nodriza y sus buques de guerra. Brainiac empezó a recolectar la conciencia colectiva de cada persona en la Tierra, para absorberla y tratar de recrear el mundo a su propia imagen. Superman utilizó su poder aumentado para atacar la gigantesca nave nodriza de Brainiac y llegó hasta su núcleo donde confrontó al mismo Brildox. El coluano le explicó la razón de su proceder. Él había llegado a la conclusión de que si podía unir la mente de una cierta cantidad de gente, él sería capaz de cambiar la realidad misma. Su motivación era corregir los errores de su pasado, la pérdida de su esposa y su hijo. Su plan se deshizo cuando Superman lo arrastró junto a toda su flota hacia un agujero negro. Aunque Brainiac fue arrastrado al vasto vacío, se las arregló para llegar a la Blood Moon y observar el Planetario de Mundos, una colección de líneas temporales perdidas, que pertenecían a un Brainiac multiversal. Brainiac 13 Al comienzo del nuevo milenio, Brainiac reveló que él había colocado un virus durmiente en los salvaguardas y 2K del Scorp, los cuales intentó utilizar para aumentar sus poderes a un nivel extremadamente alto. Sin embargo, el virus permitió que su yo futuro, Brainiac 13 o B-13, viajara del siglo 64 hasta nuestros días y tomara el control del cuerpo de Brainiac 2.5, para preservar su programación. Brainiac 2.5 se unió a Lex Luthor y Superman para derrotar a Brainiac 13, bajando al Brainiac del futuro los circuitos extraterrestres e incomprensibles de la armadura de guerra kryptoniana robada a Superman. Desafortunadamente, Brainiac 13 fue capaz de trabajar con Brainiac 2.5 ahora en el cuerpo de Lena Luthor y prepararon una táctica contra Imperiex. Ambos planearon absorber el poder de Imperiex y utilizarlo para remodelar el universo a su imagen. No obstante, Superman fue capaz de vencer a Brainiac e Imperiex al enviarlos a través de un tubo boom temporal donde fueron destruidos en el Big Bang. En Nuevo Krypton, siguiendo estos eventos, Brainiac desata su ejército de robots contra el recién creado planeta Nuevo Krypton y sus ciudadanos. Superman logra entrar a la nave de Brainiac después de penetrar su campo de fuerza. Supergirl lidera a los kryptonianos contra los drones, pero es atacada por una sonda anticriptonianos creada por Brainiac. Sin embargo, Superboy, Mon-El y la legión de superhéroes se unen a la lucha y salvan a Supergirl. La legión le explica a Zod que, así como la ciudad de Kandor fue llevada a bordo de la nave de Brainiac, ciudades de otros planetas también fueron encarceladas, y, por lo tanto, Zod no puede destruir la nave de Brainiac hasta que estas ciudades puedan ser rescatadas. Zod expulsa a Supergirl y arresta a los legionarios, calificándolos de terroristas. Mientras tanto, Superman está a punto de enfrentarse contra Brainiac cuando es derribado por una ráfaga de kriptonita disparada por Lex Luthor y es posteriormente capturado. Tras deshacerse de Luthor por haber saboteado su nave, Brainiac se enfrenta a Zod y le llama cobarde al enfrentarlo con sus poderes intactos y un ejército de kriptonianos con superpoderes a su espalda. En respuesta, Zod se dispara a sí mismo con radiación del Sol Rojo, para eliminar sus poderes y así supuestamente nivelar el campo de juego, mientras se prepara para derrotar a Brainiac. A pesar de la pérdida de sus poderes, Zod es capaz de conseguir la ventaja y vencerlo. Cuando Zod está a punto de asesinar a Brainiac, Superman interviene. Esto provoca una fuerte discusión entre Superman y Zod. Este último ordena a sus soldados arrestar a Kal-El para así ejecutar a Brainiac. Brainiac 5, sintiendo que este es su momento de actuar, se teletransporta junto con Brainiac fuera de Nuevo Krypton. Brainiac 5 lleva a su ancestro al planeta Colu donde lo entrega a Brildox alias Brainiac 2, para pagar por sus crímenes. Sin embargo, LYRL Dox, conocida como Brainiac 3, libera a su abuelo, con un arma llamada Pulsar Star Grave. Y Brainiac también tiene una mascota llamada Coco, un simio espacial que ha aparecido en varias versiones de los cómics. Lo llevaba con frecuencia en muchas de sus conquistas. Coco le escuchaba atentamente cuando Brainiac sentía la necesidad de entablar largos soliloquios. Pero también se da a entender que fue parte de un experimento. Como dato extra, Brainiac 5, es decir que el Dox es un coluano que existe en los siglos 30 y 31 del universo de DC Comics, tiene una hija Son Super Chica.
Eso me recuerda en DC Super Chicas Heroínas también aparece un Brainiac cuyo aspecto es el de la época dorada pero de comportamiento infantil y presumido, el cual cambia a malvado, sádico, maduro. Su madre es muy grosera y sarcástica con él, por lo que intenta crecer y ganarse su respeto.